Por allí anda transitando el viernes nuestro compañero Pablo Callejón y ya está con nosotros. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. Aquí estamos viendo mucho qué es lo que va a suceder a partir del día lunes, ¿no? En el país, en distintas provincias. A ver cómo se va a tomar esta continuidad en la pandemia. Sí, puede haber particularidades en algunas provincias, seguramente las habrá, pero creo que en la centralidad habrá una salida del confinamiento con determinadas características, ¿no? Que se las va a dar cada gobernador, en algunos casos cada intendente también con alguna impronta especial, pero ya Córdoba, Mendoza, Capital Federal. Santa Fe también. Santa Fe también han anunciado que, bueno, el propio gobierno nacional ha dicho, bueno, hasta el domingo vamos con esta etapa y a partir del lunes seguimos con restricciones, pero en otro contexto, ¿no? Exactamente. Habrá que ver, porque se habla de esta cuestión de de medidas puntuales en determinados sectores, que esto va a volver recurrentemente, pero con otras características. La pregunta es si estas medidas no llegan tarde, ¿no? Que es el gran debate que ha quedado sobre esta circunstancia. Bueno. Porque nosotros vamos a ver el efecto de estas medidas recién en 10 días. Entonces, mientras tanto siguen subiendo de manera abismal los casos. No se llega tarde, es una pregunta que necesariamente tenemos que hacernos, ¿no? Si estamos transitando el camino efectivo hacia la baja de casos o hacia un colapso inevitable del sistema sanitario. Los números de medición de movilidad han sido positivos en cuanto a la reducción. Se está hablando de una reducción entre el 60 y 75% en algunas localidades en que la han aceptado mucho más que en otras, pero es un número interesante de reducción de movilidad. Esperemos que esto tenga resultados también para lo que es ni más ni menos los números que vamos a ver de aquí a 10 días, 8 días, ¿no? Efectivamente, aquí falta todavía un largo camino por empezar a transitar. Y en el mientras tanto vemos una situación, una presión sobre el sistema sanitario muy fuerte. Pero la gran esperanza ante esta realidad es la vacunación, naturalmente. Están llegando muchísimas vacunas. Bueno, no fue solo una promesa. Comentábamos, ¿no, Pablo, el anuncio de Carla Bisotti, desde Cuba, desde La Habana, la llegada de más de 2 millones de vacunas desde AstraZeneca para estar confirmando más de 17 millones de vacunas en nuestro país. Un número muy interesante. Muy interesante. Falta, obvio. Falta. Sí, claro. Pero me parece que aquí estamos realmente ante el gran impulso del plan de vacunación. Sí. Hasta ahora había sido un esfuerzo inconmensurable por tratar de sostener más o menos el plan vigente, ¿no? Sí. Digo más o menos porque hubo semanas en las que realmente se bajó mucho. Llegaba a cuentagotas los viajes de Rusia, que era lo más firme que se tenía, ¿no? Efectivamente. En estos últimos días, tal como lo preveíamos la semana pasada, cuando decíamos si se cumple la promesa, estamos ante un hecho realmente importante. Bueno, se está cumpliendo, están llegando muchísimas vacunas, hay un acuerdo nuevamente con Sinopharm por unas 6 millones de vacunas que llegarían entre junio y julio. Sinopharm que había dicho, bueno, este año ya no. Bueno, se reeditó porque es una vacuna que además es muy valorada, la más valorada de China, mucho más valorada que la CanSino, por ejemplo, que es la que se está negociando. Por lo cual estamos ante una situación realmente muy valiosa del plan de vacunación. Y lo bueno, Pablo, discúlpame, es que rápidamente se distribuyó hacia las provincias, ¿no? Hacia las 24 jurisdicciones, y que cada una ahora, bueno, ya implementa con su criterio, con su modalidad, la inoculación a los habitantes de cada provincia. Por ejemplo, y hemos tenido la posibilidad de observar cómo se ha ampliado el universo de personas a vacunar con respecto a las edades, ¿no? Cómo se ha reducido, 45 con morbilidades, en algunos con 40, mayores de 50 en algunas otras provincias, y esto es una buena noticia, ¿no? Esto es central, nos parece, para ver en lo efectivo cómo se da el desarrollo del plan de vacunación. ¿Te parece que lo hagamos provincia por provincia? A ver. Dale, vamos viéndolo. Vamos a hacer un recorrido por toda la Argentina para conocer cómo viene avanzando este plan de vacunación. Las provincias intensificaron las campañas de vacunación y ampliaron las franjas etarias de cobertura, que beneficiará ahora a personas de 55 años sin factores de riesgo, aunque hay provincias en las que ya están vacunando mayores de 18. Arrancamos con Buenos Aires. El ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyan, afirmó que la semana que viene vamos a terminar con la inmunización de los mayores de 40 años con comorbilidades. La provincia ya vacunó a más de 3,5 millones de personas con la primera dosis y a casi 1 millón con la segunda.
Tierra del Fuego anunció que comenzará a vacunar a personas de 55 años sin factores de riesgo, tras recibir un lote de 4.800 vacunas de AstraZeneca y 2.250 del Sputnik 5. En Misiones, desde el 17 de mayo ya el Ministerio habilitó la inscripción para mayores de 40 años. Córdoba comenzó esta mañana la vacunación de las personas mayores de 45 años con comorbilidades con la Sputnik 5. En Santa Fe ya aplicó casi 1 millón de vacunas y tiene alrededor de 1.200.000 personas que integran la población objetiva priorizada, por lo cual Santa Fe está muy cerca de alcanzar ese objetivo que es el grupo de mayor riesgo. Mendoza, en su campaña de vacunación, continúa con la inoculación de mayores de 60 años que no han recibido la segunda dosis, a los profesionales de la salud y a mayores de 30 años que presenten factores de riesgo. Y vamos viendo, Mariano, cómo bajan los grupos etarios, ¿no? En distintas provincias. Sí, sí. Y cómo van tomando distintas modalidades de vacunación. Efectivamente, porque también hay características particulares de cada población. Entre Ríos, unas 327.000, casi 328.000 vacunas contra la COVID-19 fueron aplicadas, apuntan ahora a personas mayores de 65 años. Corrientes avanzan con personas con obesidad desde los 18 años, mayores de 55 años y a quienes recibieron hace un mes la primera dosis de Covishield. Viajamos a Río Negro, avanza con la aplicación de segundas dosis a personas mayores de 60 años y de primeras a docentes y porteros. En Chubut lleva aplicadas cerca de 150.000 dosis de vacunas, en su gran mayoría de la primera dosis. Santiago del Estero apunta a grupos de riesgo y docentes. En este amplio recorrido del plan de vacunación nos vamos a Catamarca. Priorizan adultos mayores y pacientes de riesgo y personal de salud. En Jujuy, aplicación de la segunda dosis de Sinopharm a personas de entre 18 y 59 años con factores de riesgo. En Salta ya recibió casi 370.000 dosis, de las cuales 300.000 ya fueron aplicadas. Neuquén, el 77% de la población objetivo ya recibió la primera dosis de la vacuna. Un amplio operativo en Neuquén. San Luis comenzarán a aplicarse mañana con prioridad a mayores de 60 y menores de 59 con factores de riesgo. San Juan, el plan de vacunación ya terminó con los grupos etarios de mayores de 80 y 70 años y con los geriátricos. En La Rioja, la provincia tiene el 20% de su población vacunada. Ahí vemos, Mariano, cómo es un proceso heterogéneo, pero que en general marca un avance fuerte. Y yo creo que si este mismo análisis lo hacemos la semana que viene, nos vamos a encontrar con gratísimas sorpresas. Está desarrollándose un fuerte impulso al plan de vacunación en toda la Argentina. Y además cada una de las provincias ha aumentado la capacidad de vacunación diaria, ¿no? Con la llegada de estas vacunas también se ha aumentado esa capacidad y es una muy buena noticia. Y también lo que se ve, Pablo, cómo ha sido distintas las definiciones de cada uno de los ministerios de salud, de cada una de las provincias, los responsables de la salud o de llevar adelante el plan de vacunación, cómo han implementado algunos con la segunda dosis y otros a ampliar con primera dosis, ¿no? Esa también es una diferencia que se puede observar. Sí, porque hay distintas estrategias. Hay provincias que han avanzado con mayores de 18 años, con comorbilidades, otras que no, que siguen apuntando a los grupos de mayor riesgo. Completar el plan de vacunación para los grupos de más riesgo, de mayor edad. Claro, pero que hoy se pone también eso en debate, ¿no? ¿Sí? Porque hoy las terapias se han vaciado de las personas mayores de 60 años, que eran las que en la primera instancia fueron las más afectadas, pero se encuentran muchos jóvenes adultos en edad productiva, que también forman parte de una alta mortalidad y que permanecen más tiempo en las terapias. Claro. Por lo cual es complejo definir un programa de estrategia, cuál es la estrategia mejor y bueno, la que te permite tener un mayor número de vacunas, pero ese es el dilema en el que se está transitando. Igualmente, ya se advierte en la mayoría de las provincias que no se trata solo de los grupos mayores de 60 años, sino que hay un amplio porcentaje de vacunación que está avanzando sobre mayores de 18 con comorbilidades. Pablo, muchísimas gracias, que tenga buen fin de semana. Abrazo grande, buen fin de para todos. Hasta luego.